Y dice así. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada al mar, recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y sigamos en el 51. Entonces, dice que Jesús le preguntó, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Y él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Ya? Esto es lo que vamos a avanzar hoy. Tengo unos mensajes más. El mensaje de Elisa dice, debemos buscar el reino de Dios sabiendo que es más valioso que todo lo que tengo, sumado. Así es, sumamos todo lo que tenemos, le ponemos el precio a todo lo que tenemos y el reino de Dios es más valioso que todo eso junto. Después dice, debemos comprenderlo y estar dispuestos por el reino, porque vale mucho más. Su precio es lo máximo, y quedó ahí en puntos suspensivos. Daniel dice, me tiene que importar más la santidad de Jesús que tener cosas. El reino de Dios es lo más valioso, es un reino de poder. El reino de Dios es rectitud, paz y gozo. El reino está aquí. Y me dejó 3 puntitos. Entonces, el otro día estuve con Daniel y Daniel iba anotando sus cositas, su- sus pensamientos respecto de la clase anterior. A veces nos decía, ahí me dijo algo y nos pedía ayuda para en el fondo armar el pensamiento, pero esas son cosas que él anotó verdaderamente. Así que son cosas, son cosas sencillas, pero muy poderosas que si las viviéramos los adultos, ¿no es cierto? Todas estas cosas. Y no solamente lo que escribe Daniel, sino que han escrito todos los niños, los niños de Víctor y Levane también. Si todos viviéramos estas cosas que ellos están diciendo, estaríamos viviendo de manera muy poderosa. Y bueno, voy a seguir leyendo lo que decía Elisa. Dice, su precio es lo máximo. Es paz, libertad, poder, gozo, rectitud. Es Jesús glorificado. No debemos querer volver a lo anterior a Cristo, que no vale nada al reino de los cielos. Así es, muy bien. Y Daniel entonces decía, el reino de Dios es rectitud, paz y gozo. El reino está aquí. El reino de Dios es estar en un lugar íntimo. Para seguir a Cristo hay que darlo todo. Así es. Ya, entonces vamos a nuestra clase de hoy. Y dice así. Bueno, ya lo leí, ¿no es cierto? Y Jesús, de nuevo, hablando por parábolas. Entonces, la parábola que habla hoy día, ¿se acuerdan que la vez pasada hablábamos de la parábola del tesoro escondido y Jesús hablando siempre en parábolas en este tiempo? Y entonces Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Y cuando está llena la sacan a la orilla, se sientan y recogen los buenos cestas y echan fuera lo malo. Y explica después, y así será el fin del mundo. Cuando termine el mundo, ¿no es cierto? Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces está hablando, ¿no es cierto?, del final de los tiempos, cuando, cuando tengamos que comparecer al juicio final, cuando todos tengamos que comparecer delante de Dios. Y dice que el Señor se va, bueno, los ángeles van a salir, van a apartar, perdón, a los malos de entre los justos, y a los malos los van a echar en el horno de fuego donde será el lloro y el crujir de dientes, y está hablando ahí del infierno. Y después en el 51 dice Jesús, o sea, dice que Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿han entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Y les dijo, por eso todo escriba, docto en reino cielo, semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y cuando leí esto dije, oh,
qué complejo. Espero que el Señor me dé la revelación de esto. Y después el Señor me la dio y en realidad era bien sencillo, ¿no es cierto? Porque en el fondo Jesús dice esta parábola, que ya, ¿se acuerdan que ya habían tenido la conversación antes de que Jesús le decía, oye, o sea, que los discípulos decían a Jesús, ¿por qué hablas todo en parábolas? Y él les dice, primero primero le piden que le explique una de las parábolas, y después le preguntan, ¿por qué hablas todo en parábolas? ¿No es cierto? Y ahí el Señor les dice que el que tiene se le va a dar más, y en el fondo explicando que los que tienen hambre son los que reciben, los que buscan son los que reciben. Y por eso les entregaba el reino de Dios en forma de misterio, en forma de parábola. Sin embargo, acá les da una parábola que los discípulos entienden. Entonces Jesús les pregunta y dice, ¿entendieron estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Y entonces les dice, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿No es cierto? Y en el fondo Jesús diciendo, mira, no todo lo que hablo son revelaciones nuevas y frescas, porque también hay cosas que hablo que son revelaciones que han estado desde siempre. Por ejemplo, por ejemplo, esta parábola que habla de que el Señor va a separar a los buenos y a los malos y todos van a comparecer al, al juicio final, ¿no es cierto? Entonces ahí Jesús le dice, hay cosas que yo hablo que para ustedes son totalmente nuevas, son revelaciones totalmente nuevas, que ustedes no entienden hasta que yo se las explique. Y también hay cosas que es más sencillas que también se las tengo que mostrar, ¿no es cierto? Y es semejante a un padre de familia que, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Ya? Entonces quiero volver al tema de la parábola, porque ayer estuvimos estamos estudiando, eh, estamos estudiando con algunos varones de la iglesia algunos pasajes que hablan de la segunda venida de Cristo, eh, porque tenemos la necesidad de saber qué es lo que dice el Señor respecto de esos tiempos. Y estamos sin querer hacer un estudio, una masterclass, sino que con el deseo de que el Espíritu Santo nos revele qué es lo que el Señor nos quiere hablar. En el fondo, pedir al Espíritu Santo que nos revele cuáles son las cosas que están por pasar. Eh, Ayer tocamos un tema que es bastante importante y es que no es bastante importante, sino que es central y que vuelve a saltar hoy día en este pasaje, que es que Jesús habla constantemente del, del, de lo que va a pasar después de esta vida, o de lo que va a pasar en el fin del mundo, ¿no es cierto? Esta parábola habla del fin del mundo y habla de lo que va a pasar con las personas en el fin del mundo y cómo, en el fondo, cada uno de nosotros va a tener que presentarse delante de Dios y dar cuenta por nuestros actos eh, en el fondo comparecer delante del juicio de Dios y, y presentarnos ahí y ser juzgados, ¿no es cierto? Y dice ahí que Jesús que no, o sea, que no todos van a ser bien juzgados, sino que van a haber muchos que van a ser separados en realidad dice que van a ser separados los buenos de los malos o de los buenos y los justos y los malos, ¿no es cierto? Los justos que son los que hacen justicia, que son los que hacen rectitud, ¿no es cierto? Eso es hacer justicia, no reclamar la justicia, sino que el justo es el que obra rectamente. Y dice que los malos, los que no son rectos, van a ser echados al horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, quiero que leamos 1 Corintios 15, del 1 al 24. Porque quiero que conversemos de este tema en profundidad. Entonces dice lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primeramente,
les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y por último, como un abortivo, se me apareció a mí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está? Bueno, sabemos que Primera Corintia la escribió Pablo, ¿ya? Y Pablo le escribe a los Corintios y está reforzando acerca del evangelio que él les predicó, ¿ya? Y entonces Pablo va a presentar aquí una controversia que se está dando dentro de la iglesia y él quiere explicarla y sentar las bases de, de nuestra fe cristiana. ¿Ya? Y entonces dice, en el 3 empieza diciendo, ¿no es cierto? Pero primero dice, hermanos, además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual ustedes recibieron, en el cual ustedes perseveran, por el cual asimismo ustedes retienen la palabra que les he predicado, pues, y por esa palabra ustedes son salvos si no creyeron en vano, ¿no es cierto? O sea, este evangelio los llevó a la salvación, dice Pablo. No otro, sino que este que ustedes recibieron. Y entonces en el versículo 3 empieza a declarar cómo es el evangelio que les predico. Dice, primeramente les enseñé lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que estaba escrito, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios, en la escritura. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, conforme a lo que estaba profetizado de Cristo. Y después que apareció a Cefas, o sea, se apareció a Cefas, se apareció a los 12 apóstoles, y después se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, a la vez, ¿no es cierto? De los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Y después dice, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último, como un abortivo, se me apareció a mí. ¿Ya? Entonces, Pablo está explicando, bueno, primera parte del Evangelio que yo les di, que fue lo que recibí y que les entregué a ustedes, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿no es cierto? Que fue sepultado y que resucitó el tercer día. Todo esto conforme a lo que estaba profetizado de él en las Escrituras. Y dice, y tenemos pruebas de que Jesús resucitó el tercer día porque se le apareció a Cefas, a Pedro, se le apareció a los apóstoles y después se apareció a más de 500 personas a la vez. Entonces Pablo dice, en el fondo está diciendo, no es posible que estas 500 personas se hayan puesto de acuerdo para mentir y que no hayan otros 10, 15, 20, 30 que denuncien que están mintiendo, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, ¿cómo se hace para poner de acuerdo a 500 personas para mentir y que no se filtre que, que es mentira? Entonces, por lo tanto, está diciendo esto es verdad. Cristo resucitó y es tan fundamental como que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, es que Cristo haya resucitado y que fue visto por sus discípulos, sus apóstoles y por 500 hermanos, también que nosotros sabemos, ¿no es cierto? Si son hijos de Dios, sabemos que no son capaces de mentir. ¿Ya? Y dice, y por último, se me pareció a mí como un abortivo. Y seguimos en el 9, dice, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo, sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Ya entonces ahí explica que él era el más pequeño de los apóstoles, porque había sido perseguido de la iglesia, pero dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿no es cierto? O sea, el poder de Dios que obró en Pablo lo transformó en la persona que es, y dice, y trabajé más que todos los apóstoles, dice, aunque no fui yo, sino que la gracia de Dios que está conmigo. Y seguimos en el 12. Entonces dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? ¿Cierto?
¿Y cuál es el problema que está enfrentando Pablo entonces? Que dentro de la iglesia de los Corintios habían personas que estaban diciendo que en realidad Cristo no había resucitado a los muertos. ¿Ya? Entonces dice, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo, perdón, lo que estaban predicando no era que Cristo no había resucitado, sino que no había resurrección de muertos. No sé lo que dije, pero prefiero precisarlo de nuevo. ¿Ya? Entonces dice, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y versículo 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, ¿se fijan lo que está diciendo aquí? Pablo está diciendo, si hay gente dentro de la iglesia que predica que, que no hay resurrección de muertos, entonces esas personas también están negando la resurrección de Cristo. Y si predicamos que no existe la resurrección y por tanto que Cristo no resucitó, entonces todo el evangelio es vano y es falso, ¿cierto? Y dice, y nuestra fe también es vana. Y en el 15 dice, y además los dos apóstoles, los 500 que vieron a Cristo resucitado, y yo, dice Pablo, somos hallados falsos testigos, mentirosos, ¿no es cierto? Testigos mentirosos de Dios, porque todos nosotros hemos testificado que Dios resucitó a Cristo. Dice, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. ¿Ya? Entonces, en el fondo, Pablo está diciendo, oye, si ustedes toman las palabras de Cristo como verdaderas hasta la resurrección, ¿no es cierto? O sea, si solamente creemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y nos hace libres de nuestros pecados, y que es una buena filosofía para la vida, para vivir bien, dice, en realidad, todo el Evangelio es falso. Porque todo lo que hemos predicado nosotros, dice Pablo, está fundamentado en la realidad de la verdad que Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, entonces todos los que proclamamos el Evangelio de Cristo somos mentirosos. Y por lo tanto nuestra fe no existe, es vana, ¿no es cierto? Y después el versículo 16 dice, y si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún están en sus pecados. Entonces, ¿en qué culmina todo esto? En que si Cristo no resucitó de los muertos, si no creemos en la resurrección de Cristo de los muertos, dice Pablo, nuestra fe es vana y por lo tanto aún estamos en nuestros pecados. Y después dice, y entonces también los que murieron en Cristo perecieron, y si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Y entonces, yo quiero que entendamos por qué esto es importante meditarlo y entenderlo. Porque muchas veces ponemos los ojos solamente en las cosas, o sea, decimos poner los ojos en las cosas de Dios, pero solamente en las cosas que atañen a esta vida, ¿no es cierto? Que Dios murió en la cruz para que nosotros seamos perdonados, que intentamos ser santos, que queremos hacer su voluntad, que el Señor nos provee, que el Señor nos ayuda, que el Señor nos sana de las enfermedades, que el Señor nos quita la depresión, pero estamos todo el tiempo mirándonos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Cómo esta fe nos alimenta a nosotros, nos sana a nosotros,
y no estamos poniendo los ojos en la vida eterna. ¿Ya? Y no estoy diciendo que sea, o sea, no quiero que se entienda que estoy diciendo que no, que está mal orar por los enfermos, que está mal orar por los, por los endemoniados, o está mal orar por las personas que tienen depresión, que el Señor no nos va a proveer. No estoy diciendo eso. Pero si nuestra religión o nuestra vida con Cristo es solamente una filosofía para vivir bien en esta vida y no creemos realmente en la resurrección de los muertos y en que vamos a tener que pararnos delante de Dios a dar cuenta de nuestros actos, ¿no es cierto? Y a dar pruebas de nuestra rectitud, entonces nuestra fe es vana. Nuestra fe no sirve para nada y, y, y sucede que Jesús dice, perdón, Pablo dice que estamos todavía en nuestros pecados. O sea, si solamente llegamos al Evangelio donde Cristo murió en la cruz por nosotros, pero no creemos en que Cristo va a venir a buscar a su iglesia y que por tanto tenemos algo que hacer para, para, para en el fondo ser encontrados por Cristo e irnos con Él, nuestra fe es vana y seguimos en nuestros pecados. Y por tanto yo quiero también hacer la meditación al revés. Si encontramos que todavía seguimos en pecado, que no somos capaces de superar el pecado, probablemente sea porque estamos viviendo este evangelio hasta la cruz de Cristo, hasta la muerte en la cruz y la muerte por nuestra libertad de nuestros pecados, pero no estamos creyendo en la resurrección, ¿no es cierto?, de Cristo, en nuestra resurrección y que vamos a tener que pararnos delante de Dios a dar cuenta de nuestros actos. Porque aquí lo dice Pablo, o sea, si no crees que Cristo resucitó de los muertos, si no crees que hay resurrección después de la muerte, sigues en tus pecados, aunque digas que Jesús es tu Señor, si no crees que Él resucitó y que los discípulos lo vieron y que hubieron 500 personas que lo vieron, no estás viviendo el verdadero evangelio, no estás viviendo el evangelio completo y por lo tanto aún sigues en tus pecados. Y después dice Pablo, si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. O sea, si creemos todo lo que dijo Jesús y lo vivimos a rajatabla, ¿no es cierto?, al pie de la letra, excepto que Cristo fue resucitado al tercer día, porque nos parece que eso es algo demasiado fuera del contexto humano, ¿no es cierto?, algo demasiado sobrenatural que no cabe en nuestra mente, y no creemos en la resurrección, y esperamos solamente que esta vida con Cristo, ¿no es cierto?, modifique nuestra vida ahora, dice Pablo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres porque estamos creyendo en mentiras. Porque si la resurrección de Cristo no es real, entonces nada más es real. Si la resurrección de Cristo no es verdadera, entonces todo lo que predicaron los discípulos es falso, es mentira. Por lo tanto, Pablo está diciendo, es fundamento de nuestra fe, es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Pero también es fundamento de nuestra fe que Él resucitó, ¿no es cierto? Y que nos vamos a tener que presentar delante de Él después de esta vida o cuando nos venga a buscar. Y que si creemos solo una parte del Evangelio y tenemos esperanza por solo esa parte del Evangelio, somos dignos de lástima de todos los hombres. Nuestra fe es vana, perseguimos el aire, ¿no es cierto? Versículo 20 dice, pero ahora Cristo, y aquí Pablo se desata para declarar de nuevo el Evangelio completo, dice, pero ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Entonces, aquí Pablo dice, Cristo resucitó de los muertos. Está vivo, está diciendo Pablo, y está vivo porque ha resucitado a los muertos. Y es primicia de los que murieron. O sea, es el primero, pero no el único que va a resucitar, sino que todos vamos a resucitar. Algunos para muerte eterna, ¿no es cierto? Que es para ir al infierno, y otros para la vida eterna, para vivir con Cristo. Y dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre. O sea, ¿no es cierto? Por Adán, la muerte entró a todos los hombres, por- y heredamos, en el fondo, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza de muerte de Adán. Dice, también por un hombre entró la resurrección de los muertos y heredamos de nuevo la naturaleza de Cristo y la resurrección de Cristo. Y si así como como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, todos serán resucitados. Y después dice, pero cada uno en su debido tiempo, y aquí nos da un pequeño repaso de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Dice, pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, ¿no es cierto? Las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y versículo 24 dice, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. O sea, cuando Cristo le entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Y entonces parte del Evangelio completo también es lo que va a pasar al final, ¿no es cierto? Que aquí Pablo lo resume rápidamente en un versículo que dice que Cristo va a entregar el reino al Dios y Padre después de haber suprimido, en el fondo, haber vencido sobre todo dominio, sobre toda autoridad y todo poder, y en el fondo que todo reino terrenal se va a tener que someter a Cristo y Cristo le va a entregar el reino al Dios y Padre. Aquí mi esposa dice, qué poderoso entender que si no creo en la resurrección de Cristo, tampoco recibo mi propia resurrección en vida, a una nueva naturaleza, la suya, santa y pura. Así es. Entonces, leamos 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice, de nuevo es Pablo escribiendo, ahora le escribe una carta a la iglesia que está en Tesalónica, que es una iglesia que él mismo plantó, y dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Ya? Entonces, aquí en el fondo desglosa un poquito más lo que leímos en el último versículo del pasaje de 1 Corintios 15, ¿no es cierto? Y aquí Pablo está hablando de los últimos tiempos y en realidad está hablando de la segunda venida de Cristo. Y entonces, ¿qué es lo primero que dice? Dice, hermanos, no quiero que ignoren, o no queremos, Pablo y su comitiva con la que iba discipulando el mundo, dice, no queremos que ignoren acerca de los que duermen, ¿no es cierto? Está hablando de los que murieron. Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. O sea, nosotros, dice Pablo, tenemos esperanza y no tenemos que ignorar acerca de la realidad de la muerte y de los que mueren. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. O sea, si creemos en el Evangelio, en que Jesús murió por nuestros pecados, para, para, para pagar nuestros pecados, si creemos que Jesucristo resucitó, también tenemos que creer que Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en él. ¿No es cierto? Y aquí Pablo habla de dormir, y busqué en el original, y realmente habla de dormir y no de los que murieron, pero está hablando de los que murieron, pero, pero Pablo no habla de muerte, porque la muerte es permanente, y dice de los que durmieron, porque en el fondo van a resucitar, ¿no es cierto? Y el versículo 15 dice, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, está anunciando que Jesús va a venir de nuevo, dice, nosotros los que estemos vivos cuando Cristo venga de nuevo, dice, no vamos a preceder a los que durmieron. O sea, primero se van a levantar los que durmieron, después los que estemos vivos cuando Cristo venga, en la segunda venida. Y versículo 16 dice, y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no es cierto? Ahí está hablando los que durmieron, van a resucitar primero, y luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estemos vivos cuando se cumpla el momento en que Jesús tiene que venir de nuevo, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Y aquí Pablo da algunos detalles. Primero dice, da el orden, la prioridad, ¿no es cierto? Va a venir Jesús, va a venir Cristo, ¿no es cierto? Resucitado en su segunda venida. Van a resucitar los muertos primero, los que durmieron, y luego los que estén vivos cuando sea la segunda venida, seremos arrebatados con Cristo y con los que murieron en Cristo. Y dice, y seremos arrebatados con ellos en las nubes. O sea, da un detalle de cómo va a ser la segunda venida de Cristo para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Ya? Y Pablo da aquí un detalle de que mostrándonos que la segunda venida del Señor va a ser una venida estruendosa, poderosa, con señales que para los hijos de Dios va a ser innegable, que es la segunda venida de Cristo. Y que vamos a ser arrebatados, ¿no es cierto? Vamos a ser llevados con Jesús en las nubes para recibir al Señor. ¿Ya? ¿Y por qué es importante saber esto? Porque no sé si se recuerdan que hay un pasaje que creo que estaba en Segunda Pedro, que no lo anoté para esta vez. Pero hay pasajes donde dice que van a haber engañadores que van a decir que aquí está el Cristo en la segunda venida, que por acá está el Cristo en la segunda venida. Y lo cierto es que existen iglesias, por, por, por muy tirado de las mechas que suene, existen iglesias donde el pastor dice ser el Cristo reencarnado, o el Cristo en su segunda venida. Y no puede ser, porque aquí Pablo dice claramente cómo va a ser la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Y que la segunda venida de Cristo, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a resucitar los muertos, y que los que estén vivos en la segunda venida de Cristo vamos a ser arrebatados juntamente con los que resucitaron, ¿cierto? Y vamos a recibir a Cristo en las nubes. Ahora, quizás sea difícil imaginarse esto, y quizás sea difícil entender cómo va a suceder esto. Pero yo tengo la certeza de que Pablo y que los apóstoles, cuando predicaban esto y predicaban que esto iba a suceder, ellos lo creían, pero de una manera, o sea, tal como
como sabían que Cristo había resucitado y que habían estado con Él y que lo habían tocado y que habían comido justamente con Él, ellos sabían también y tenían la esperanza cierta de que Jesucristo los iba a venir a buscar de nuevo y que se los iba a llevar en las nubes. ¿Y saben por qué lo sé? Porque hay una imagen en la Biblia que nos muestra y que la pasamos por alto, pero que nos muestra lo real que fue para los discípulos esto. Y esa imagen está en Hechos 1, versículos 6 al 11. Este es un versículo que leemos un montón en la iglesia, pero hoy día les vamos a dar el énfasis, o sea, el énfasis sigue siendo importante en cuando lo leemos, ¿no es cierto? Que es sobre la venida del Espíritu Santo. Pero quiero que pongamos también el énfasis ahora en lo siguiente, en lo que viene después. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿no es cierto? Ahí estaban probablemente los 12 apóstoles y los otros 500, o no sé si eran 500, los 500 o habían 100 más, no sé, pero habían más personas ahí, no solamente los 12, y dice que los que se habían reunido le preguntaron a Jesús diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les respondió, no les toca a ustedes saber los tiempos o las ocasiones para que el Padre puso en su sola potestad. ¿Cierto? Dice, no les toca a ustedes saber cuándo va a ser restaurado el reino de Israel o las otras cosas que van a pasar que el Padre puso en su sola potestad. O sea, el tiempo lo maneja el Padre y la maneja en su sola potestad, como Él quiere que sea. Y versículo 8 le dice, pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y a partir de recibir el Espíritu Santo, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿No es cierto? Y esto lo hablamos mucho en la iglesia porque reconocemos la centralidad de la obra del Espíritu Santo en nosotros para que podamos ser seguidores de Cristo y para poder hacer discípulos y ser testigos de Cristo. ¿No es cierto? Por tanto, no quiero quitarle la centralidad del Espíritu Santo en este pasaje. Y quiero que veamos lo que dice en el 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, veamos el 9 en adelante. Dice que termina de decir esto de que van a recibir el poder del Espíritu, vamos a recibir el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que en el fondo declara que lo recibimos. Y se termina de decir esto, y mientras lo miraban sus discípulos, dice que Cristo fue alzado. Entonces, imagínense por un momento, con su mejor imaginación, pónganle los mejores efectos especiales que hayan visto en su vida en las películas. Y yo creo que nos quedamos cortos de cómo tiene que haber sido esa imagen de ver a Cristo ser alzado. Yo pienso que, o pensaba mientras meditaba esta palabra, que probablemente los discípulos pensaban, hemos visto a Cristo morir y ahora lo vemos aquí con nosotros comiendo, enseñándonos, permitiéndonos tocar su cuerpo, ¿cierto? Y me imagino que decían, lo hemos visto todo, ¿qué más podemos ver? Y lo último que pudieron ver yo creo que superó cualquier expectativa, ¿no es cierto? Y supera cualquier imaginación de cómo Cristo fue alzado. Y dice que no solamente lo fue alzado, sino que mientras iba siendo alzado lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. O sea, los discípulos vieron cómo Cristo fue recibido en el cielo y que lo recibió una nube y que se fue en la nube al cielo. ¿Cierto? Y conversábamos hace 2 semanas con los hombres y decían, mira, aquí el Señor a propósito hizo sus mejores esfuerzos
mostrar un hecho poderoso con, con efectos especiales, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo, cómo, cómo de impresionante tiene que haber sido para los discípulos haber visto que Cristo fuera recibido arriba? Y dice que ellos quedaron mirando hacia arriba, ¿no es cierto? Tratando, me imagino tratando de ver hasta el último segundo, porque se iba Jesús, ¿no es cierto? Y hasta el último segundo, a dónde estaban, en qué parte de la nube había quedado Jesús. Y mientras están mirando ellos, dice que se acercan dos varones con vestiduras blancas, que son ángeles, ¿no es cierto? Y y le hablan a los discípulos, dice, Galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo y que fue recibido en la nube, dice, así vendrá como ustedes lo han visto venir al cielo. Entonces después cuando los discípulos decían, Jesús va a venir de nuevo y nos va a recibir en una nube, ¿no es cierto? O en las nubes. Ellos lo decían con una certeza completa porque habían visto esta imagen de Jesús subir en la nube, ¿no es cierto? De ser recibido al cielo. Y también habían recibido la palabra de estos dos ángeles que le dijeron, va a volver, ¿no es cierto? No, no se queden mirando al cielo porque Él va a volver, los va a venir a buscar y los va a tomar a ustedes, así como Él fue tomado. Entonces cuando ellos predicaban el Evangelio no era solamente hasta la muerte en la cruz, ¿cierto? Y ni siquiera era solamente hasta la resurrección de Cristo, sino que su Evangelio era hasta la segunda venida de Jesús. Y eso nos hace plantear, y eso hablábamos ayer, nos hace plantearnos de en qué estamos poniendo los ojos. Vivimos esta fe para que el Señor nos ayude a que nos vaya bien, a tener buenas vidas, a estar sanos, a estar contentos. ¿O estamos esperando la segunda venida de Cristo? Porque se acuerdan que lo último que leímos en el pasaje de Tesalonicense, Pablo le decía a los tesalonicenses al final, después de decirle cómo iba a ser que íbamos a ser recibidos en la nube, decía, por lo tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras de que Cristo nos va a venir a buscar de la segunda venida. Es una palabra que para los cristianos es aliento, es esperanza de saber que este mundo que está gobernado por los que son contrarios a Dios, por los satánicos, que este mundo de injusticia, de maldad y que reina la maldad y la injusticia, va a terminar porque Jesucristo va a venir en su segunda venida y va a reinar, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a ir con Él. Entonces, espero haber podido transmitirle cómo de cierto, cómo de real era para los discípulos predicar hasta esta palabra. Jesús va a venir porque va a venir de nuevo porque nosotros lo vimos y lo vimos que se fue al cielo, que fue alzado. Porque hubiera sido muy distinto si Jesús hubiera, por ejemplo, típico en una película cuando alguien se va, ¿cierto? Y la imagen final es que la persona se va caminando al desierto y nunca más lo ve. O sea, podría haber sido así que Jesús dijera, bueno, ya se acabó mi tiempo de estar con ustedes mientras esté resucitado, va a venir el Espíritu Santo, así que me voy a estar con el Padre y se hubiera ido caminando al desierto y los discípulos lo hubieran visto, ¿no es cierto?, hasta que en el fondo se acaba el horizonte. Pero el Señor puso todo su esfuerzo en mostrar su poder con efectos especiales, con nubes, ¿no es cierto? Y después la aparición de estos ángeles prometiendo que este Jesús iba a volver así como había sido alzado, para que cuando ellos predicaran el reino, el evangelio de Dios, predicaran tanto la muerte de Cristo y el perdón de pecados, como la segunda venida, que así como él se fue, va a volver, ¿no es cierto? Entonces para nosotros
la realidad de la segunda venida de Cristo tiene que ser tan real como nuestro primer encuentro con Cristo, en el cual fuimos quebrantados y fuimos llevados a arrepentirnos de nuestros pecados, a pedir perdón, ¿no es cierto? Es necesario que vivamos el Evangelio completo y que eso nos lleva, ¿no?, a poner los ojos en el reino de Dios, en el reino del cielo, a poner los ojos en qué es lo que tenemos que hacer, porque muchos se están quedando acá, porque muchos se están perdiendo esta maravilla que es que Cristo nos va a venir a rescatar. Hay muchos que necesitan recibir esta palabra del Evangelio y arrepentirse de sus pecados y vivir esta fe con nosotros. Entonces, la reflexión final es, es- vivimos como si creyéramos esta realidad que Cristo va a venir a buscar a una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, que Cristo va a venir a buscar a su iglesia y que vamos a tener que pararnos delante de Cristo y dar cuenta de nuestros actos y dar pruebas de nuestra rectitud. O estamos viviendo el evangelio que nos acomoda, que nos hace la vida más fácil, que nos hace la vida más llevadera, que nos ayuda, nos provee, que nos hace vivir sanos, que tenemos buenas relaciones con, con los demás. Porque si creemos en ese evangelio, Pablo o el Espíritu Santo nos dice, ¿no es cierto?, a través de Pablo, que seguimos nuestros pecados. Porque el evangelio, el fundamento del evangelio es que creamos en la resurrección de Cristo y en su segunda venida. Tenía otro pasaje, pero ya estamos pasados la hora, así que vamos a terminar acá. Yo creo que se cumplió el objetivo de lo que el Señor quería eh, hablar. Así que vamos a orar para terminar. También pedirle a los que tengan alguna petición de oración o algún testimonio que lo puedan mandar, ¿no es cierto? Para que podamos orar por si hay enfermos, hay gente que tenga alguna necesidad. Señor, te damos gracias por esta palabra. Yo te pido que la podamos vivir, Señor, hoy día en nuestros corazones. Señor, que tú confrontes si es que hay alguien que está viviendo en el reino de Dios para tener buenas vidas, Señor, para tener vidas llevaderas, para ser ayudados por ti, Señor. Y no estamos viviendo con la fe del Evangelio completo, Señor, que es poner los ojos en el reino de Dios, en tu reino, en las cosas de arriba, Señor, en las cosas que tú estás haciendo en tu plan eterno, Señor, que es que tú vas a venir a buscar a tu iglesia, a los que son tuyos, que esperamos tu segunda venida, Señor. Que, el, que podamos vivir, Señor, en el verdadero evangelio, que significa que hay muchos que se están perdiendo, Señor, que en fondo que van a ser llevados al infierno, como leíamos al principio, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y que es urgente, Señor, que llevemos tu poder, que llevemos tu sanidad, las manifestaciones del Espíritu Santo a todos lados, Señor, para que el mundo pueda recibir tu mensaje de salvación, para que el mundo pueda arrepentirse, Señor, y esperar tu segunda venida. Señor, te pido que esto permita que seamos confrontados, que seamos corregidos, Señor, que si hay personas que no creen en tu segunda venida, que sean confrontados y que tu Espíritu Santo convenza en este momento, Señor, y que le muestre que sin esa fe,
seguimos en nuestros pecados, Señor. Que para poder ser libres del pecado y de la maldad que está en la libertad de Cristo, Señor, tenemos que creer tanto en la cruz, en la muerte de la cruz, como en la resurrección de Cristo. Así que te damos muchas gracias, Señor, porque tú hiciste la obra completa y tú vas a venir a buscar una iglesia santa, sin mancha ni arruga, porque tú lo puedes hacer, Señor. Porque por tu muerte y resurrección y por la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas, Señor, podemos ser santos y sin mancha. Así que te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el fondo, no creer en el Evangelio completo no permite que el Espíritu Santo obre en nosotros. ¿No es cierto lo que decía Cotita? Si no creemos en la resurrección, si no creemos que Cristo va a venir a buscar, el Espíritu Santo no puede obrar en nosotros. Por lo tanto, tenemos una religión de palabras, pero no de poder de Dios. Aquí tengo un mensaje de Uriel de la Cruz. Dice: ¿podría hacer una oración por Luis David Mendoza para que le vaya todo bien? Está con preocupaciones muy fuertes, por favor. Y Cotita puso un mensaje de la clase. Dice: debe arder en nuestro corazón el anhelo por ver a Cristo venir a la tierra, y mientras eso está por ocurrir, estemos haciendo su obra prodigiosa para que muchos se salven y se encuentren con Él. Así es. Bueno, siendo la hora de finalización, no me queda nada más que desearles una buena semana. Dice Giselle, vamos a esperar que Giselle va a escribir, ¿ya? Que su suegro Agustín fue al doctor y seguramente Giselle tiene alguna noticia que contarnos. Así que vamos a esperar con paciencia. Va a empezar con tratamiento de hierro, sí, porque estaba con anemia el fin de semana. Así que bueno, sigamos orando por Agustín, el papá de Pedro, ¿cierto? Que lo conocemos, que ha venido acá, para que el Señor lo sane completamente y, y pueda tener una vida sobrenatural. Dice que va a empezar con tratamiento de hierro, son 12 inyecciones, después de eso lo vuelve a ver mientras se hará análisis de sangre, riñones. Giselle, escríbelo todo nomás y yo te voy a esperar. Con paciencia, vamos a esperar. Dice: se va a hacer análisis de sangre, riñones, pulmones y corazón. Así que bueno, estamos orando por nuestro querido Agustín. Dice: la siguiente visita debe llevar sus estudios hechos. También estemos orando por Pedro, son momentos difíciles para él, y también por Giselle, por las Mellis, que también están ahí luchando por su abuelo. Fin, dice Giselle. Muchas gracias. Muchas gracias por informar que hayas terminado. Entonces vamos a leerlo completo. Dice: hoy Agustín fue a su doctor, va a empezar con tratamiento de hierro, son 2 inyecciones, después de eso lo va a volver a ver. Mientras tanto se va a hacer análisis de sangre, riñones, pulmones y corazón. La siguiente visita de llevar sus estudios hechos. Así que ya sabemos del estado de él, ¿no es cierto? Estuvo con anemia el fin de semana, así que también oremos para que el Señor lo sane de la anemia y restaure su salud completamente. Así que bueno, les mandamos un gran abrazo, que el Señor bendiga los últimos 2 días de la semana laboral, ¿no es cierto? Y nos vemos el domingo en nuestra reunión dominical, eh, ahí, para disfrutar la presencia del Señor y también la comunión entre hermanos.